vamos ya concluyendo, no hoy día, sino el día de mañana vamos a concluir ya con esta larga saga de homilías que hemos hecho, me parece, alrededor de un mes o un mes y algo, de homilías del Santo Rosario y el Magisterio de la Iglesia, y ahora estamos ya terminando la última carta apostólica de Su Santidad San Juan Pablo II sobre el Rosario. En esta parte de la encíclica o de la carta apostólica, el Papa va a dar consejos prácticos para el rezo de la oración del Santo Rosario, respetando evidentemente siempre cómo está conformado el Rosario, es decir, sus partes esenciales. Bien, entonces el Papa dice, la primera, una cosa a tomar mucho en cuenta y que tiene que estar siempre presente en el rezo del Rosario es la contemplación de los misterios. Y esto se da primero por el anuncio del misterio, es decir, cuando empezamos a rezar el Santo Rosario, depende del día que corresponda, ya es una costumbre y es una manera de hacer el Rosario, el determinar algunos días para la contemplación de ciertos misterios, los días lunes, ¿no?, los misterios de gozo, los días martes, los misterios de dolor, los días miércoles, los misterios de gloria, los días jueves, los misterios de la luz, los días viernes, como hoy día, otra vez los misterios de dolor, y los sábados los misterios de gozo, y los domingos los de la resurrección, los misterios de gloria. Cada día entonces corresponde a un grupo de misterios, y entonces es esencial para el rezo del Santo Rosario, dice el Papa San Juan Pablo, que se anuncie el misterio que se va a rezar. No solamente es decirlo, es mencionarlo. En el primer misterio de dolor vamos a contemplar la oración de Jesús en el huerto de los olivos. No solamente es mencionarlo, sino es mencionarlo para poder contemplarlo. Entonces el Papa dice, de manera práctica, sería interesante que junto al misterio declamado o al misterio proclamado, tengamos una imagen para que podamos con los ojos de la carne, ¿no?, con la sensibilidad también, ayudarnos al mejor estilo de la enseñanza de la oración de San Ignacio de Loyola. Cuando San Ignacio de Loyola enseña a rezar la oración meditativa o la oración contemplativa, dice que la primera parte de la oración tiene que ser la composición del lugar, recrear la historia y ver el lugar, es decir, el ambiente, ese lugar geográfico, si fue una casa, si fue fuera de una casa, si fue en un huerto, si fue de noche, si fue de día. Y entonces una imagen, dice el Papa, nos ayuda mucho, además de la veneración y de la larga tradición que tiene la Iglesia en la veneración de las imágenes, ayudaría mucho a una imagen a poder entrar en la contemplación del misterio. Esto ayuda mucho entonces a la espiritualidad, porque no solamente entonces nos lleva a que repitamos Ave María, sino que a que contemplemos el misterio, a que dispongamos nuestro corazón a la oración contemplativa. Entonces, dice el Papa, el rosario tiene que estar unido también a la llamada oración con la lectura de la Biblia, es decir, a la llamada Lectio Divina, o a la oración meditativa, que utiliza como recurso la Sagrada Escritura. El rosario no anula la Lectio Divina, sino que más bien se une a ella y ella lo complementa, porque solamente una oración meditativa, una oración contemplativa va a ayudar a que el rosario sea bien rezado, bien meditado. Entonces una persona que está acostumbrada a solamente repetir y repetir y repetir y no contempla, entonces difícilmente rece bien el rosario. Por el contrario, una persona que se dispone a contemplar el misterio se ayuda de las Ave Marías para poder mejor contemplar lo que está proponiendo, contemplar el misterio del rosario. Así entonces, el rosario, como decíamos, no reemplaza la Lectio Divina, por el contrario, supone la Lectio Divina y la promueve, porque quien reza el rosario se dará cuenta que a medida que pasa el tiempo, cuando reza el rosario, es poquito el tiempo que se dedica en la contemplación de cada misterio. Son solamente 10 Ave Marías que le quedan a uno chico para poder contemplar tan grandes misterios de misericordia y de bondad de Dios. Segunda cosa, el Papa dice, se puede, como parte del rosario, así como el Papa Pablo VI decía, ¿no?, que como parte del rosario se podría, por ejemplo, junto a las Ave Marías, para recordar el misterio, se podría, por ejemplo, poner, ¿no?, Dios te salve María,
¿no? Que contemplaste a Jesucristo en Getsemaní, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ¿no? Así podríamos nosotros añadir, dicen en la oración del Santo Rosario, primero la escucha de la palabra de Dios, es decir, rezamos el misterio y junto al misterio podríamos escuchar lo que la Sagrada Escritura nos dice de este misterio. Por ejemplo, cuando si hablamos de Getsemaní, porque estamos un poco poniendo este ejemplo, recordar cómo los 4 evangelios nos habla como Jesucristo, terminando de rezar y cantar los salmos, cruzó por el torrente Cedrón hasta este huerto llamado el huerto de los olivos, y allí se puso con los discípulos, llamó a Pedro, Santiago y Juan, y todavía de ellos a un tiro de piedra se puso a rezar postrado y le pedía a Dios y le suplicaba a Dios. Bueno, entonces la Sagrada Escritura ayuda muchísimo entonces para meternos también con los mismos textos bíblicos, a meternos en la contemplación de los misterios. San Ignacio, cuando plantea en los ejercicios espirituales las meditaciones, o las contemplaciones en este caso, dice que estas contemplaciones tienen que ver la historia y junto a la historia componer el lugar, ¿no? Mirar, ¿no?, cómo se dio esto, mirar ese ambiente, mirar esos árboles, mirar esa noche, mirar dónde fue Jesucristo que se postró, mirar la actitud de Jesucristo, mirar a los apóstoles que se quedaron dormidos, mirar, ¿no? Eso nos ayuda muchísimo para después ir al fondo del asunto, que es la redención que hace Jesucristo, que es por ahí el sueño de indiferencia de los apóstoles, ya tantas cosas para recordar aquí. Por eso, que nos ayude el Santo Rosario, oración tan linda y tan llena de devoción, a que nosotros crezcamos en oraciones más profundas, más santas, más perfectas, como son la oración de contemplación, la oración de meditación. Pedimos estas gracias a la Santísima Madre de Dios, la Virgen del Rosario.